de muros y moros. Por Nicolás Castellano. Politólogos, sociólogos, antropólogos, aquellas y aquellos que sí conocen la realidad de la población diversa europea son muy pesimistas ante el actual enfoque político sobre los migrantes. A corto y medio plazo, nada cambiará, porque el uso político de la inmigración en el actual sistema europeo solo sirve para enmascarar, ocultar el fracaso social y político de la construcción europea. No hay ni Europa social ni Europa política. Ahí radica la crisis de Europa, que pagan en primera línea los inmigrantes indefensos. Y por eso la extrema derecha populista puede desarrollarse sin problemas. Es el análisis desde Francia, donde se esperan los mayores resultados de su historia para los racistas de Le Pen, de uno de los mayores expertos en esta materia en Europa, el politólogo, filósofo y escritor Sami Naïr, autor en 2006 de un libro que sigue estando muy vigente, Y vendrán. La imagen estereotipada y dopada por mentiras de la ultraderecha y la derecha dibujan la inmigración como un problema, como una supuesta invasión o como una amenaza para nuestra seguridad o estilo de vida, y no como lo que es en realidad, tan viejo como Adán y Eva. La realidad de las cifras no importa en un problema que está ya construido como un relato imaginario y fantasmal. Lo que importa es la percepción. Basta con ver dos caras negras para creer que haya invasión. La inmigración irregular es muy poco importante, mucho menos que en los años 90 o 2000. Para Naïr, la crisis de refugiados sirios de 2015 en el Mediterráneo cambió la percepción política y social de las migraciones, a pesar del esfuerzo en solitario de Angela Merkel. La ultraderecha y los medios consolidaron la idea falsa de la invasión. El uso de la supuesta amenaza migratoria es una marca de los Le Pen, que ganaron sus primeras elecciones en Francia, pero España no se va a librar de ello. En España estamos solo al comienzo del mismo problema. Estoy seguro que va a llegar la misma situación, que va a ocurrir la misma situación que en Francia. El caso de Italia, que se ha vuelto país de inmigración y que no tenía problemas de integración, desde ahora hace 15 años, volviéndose en país de inmigración exterior de gente que viene de África y de los países del este, ha visto desarrollarse una extrema derecha muy peligrosa ahora en el gobierno. No digo que España va a seguir la misma línea, pero el tema también se va a desarrollar en España. Alguien que intentó hacer otra política de inmigración más inclusiva y basada en no privar de derechos a nadie fue Ana Terrón, en su etapa como secretaria de Estado de Migraciones. Es una de las mayores expertas europeas en estas políticas, tiene larga experiencia en Bruselas, donde fue eurodiputada y es licenciada en Ciencias Políticas. Efectivamente, Europa tiene un problema de demografía. Es una obviedad y las proyecciones nos dicen que vamos a declinar en población. Que eso tenga que ser cubierto con mano de obra inmigrante, yo diría que lo que viene no es mano de obra, lo que vienen son personas que se pueden integrar en nuestro mercado de trabajo, que pueden contribuir a que mantengamos un nivel de población razonable, pero son personas. Y de entrada lo que se requerirá para que entren por razones de empleo es que haya empleo decente para los nacionales y para aquellos que se incorporen en el mercado de trabajo. Y segundo, que seamos capaces de remover las barreras que impiden una convivencia en comunidad
que debe ser el objetivo último de la política de integración. Terrón pone el acento en que no hay competencias europeas sobre integración o modelos de convivencia y en lo único que se está llegando a un consenso europeo es en el control de fronteras. Alerta del uso utilitarista de los migrantes solo con fines económicos o demográficos. Se dirime en estas elecciones si vamos a mantener una Europa abierta, una Europa de derechos, una Europa de libertades, o vamos a una deriva autoritaria. La deriva autoritaria es más fácil de presentar si la restricción de derechos, si la restricción de libertades va dirigida a otros. Y en ese sentido la migración tiene una función importante. Es el otro sobre el que podemos actuar sin pensar en lo que vamos a perder todos, no solo los migrantes. Miguel Pajares, antropólogo y escritor, es el presidente de honor de la Comisión Catalana de Acción por el Refugio. Su visión es también muy pesimista. Vivimos un retroceso, dice, en políticas que ya eran muy restrictivas y represivas desde hace muchos años. Y además los partidos políticos están en bucle con las mismas políticas. En materia de política de migraciones y de asilo, lo que debemos hacer es salir de ese bucle de las políticas restrictivas. Digo bucle porque cuando los gobiernos hacen políticas tan restrictivas, tan basadas, como decía antes, en la idea de que la inmigración es una amenaza, difunden esta idea, promueven esta idea y la población también acaba inclinándose más hacia esa posición anti-inmigración y eso a su vez le da más votos a la extrema derecha, es decir, es un bucle. En lo que coinciden nuestros expertos es en huir del uso utilitarista de los migrantes solo con fines económicos o demográficos. Señalan que Europa vive en la contradicción entre el interés económico de usar a los migrantes para que la economía europea siga siendo próspera y el construir muros para que la gente no pueda entrar y ayudar a ello. Es curioso que la propia Comisión Europea haya dicho que entre el 2020 y el 2050 debían entrar 50 millones de inmigrantes en el territorio de la Unión Europea para mantener la economía. Porque ya se sabe que hay un problema que Europa tiene un problema demográfico muy grande y que es cierto que para mantener la situación de mano de obra, la relación entre población activa y población no activa, se necesita una entrada importante de inmigración. Y sin embargo, la misma Comisión Europea que dice esto está pues manteniendo unas políticas de inmigración como si esta fuera una amenaza, como si fuera algo de lo que tenemos que protegernos, es decir, unas políticas muy restrictivas. Eso solo se explica porque se ha cedido a las posiciones de más derechistas en esta materia, de los gobiernos más derechistas han impuesto sus criterios. Gemma Piñol, experta en migraciones e interculturalidad y colaboradora del Consejo de Europa o de la Universidad Pompeu Fabra, rompe con datos el argumento falaz de la invasión por mar. Extrae el dato solo del año 2019. Llegaron 144.000 personas por la frontera sur de manera irregular y más de 3 millones por aeropuertos y se quedaron. Y el propio texto del pacto incluye el debate de que en la Unión Europea habían entrado en el año 2019 144.000 personas de manera irregular y 3 millones de personas por primera vez de manera regular. Esta distancia parecería que tendríamos que prestar especial atención a estos 3 millones de personas que se incorporan a las sociedades europeas y acompañarlas en el proceso. Y en cambio todos los instrumentos que propone el pacto tienen que ver con el control de esta cifra que nos llega a las 150.000. Es decir, hay una distorsión en el debate sobre la inmigración, de la gestión de la inmigración, que lo centra básicamente en el control de fronteras y sobre todo en las fronteras marítimas. Pide que cuando se hable sobre inmigración nos dejemos de debates estériles y advierte de un relato público criminalizador con muchos corresponsables, incluidos los medios de comunicación. Creo que no hay tanto un problema con las cifras como con la narrativa que las acompaña, ¿no? La llegada de personas de manera irregular en las fronteras de la Unión Europea tiene mucho que ver con personas que buscan protección internacional, con un mundo en el que existen cada vez más conflictos que afectan a la población civil y también, por otro lado, con la falta de vías regulares y seguras para acceder a los mercados de trabajo de la Unión Europea por parte de muchas personas extranjeras. Claro, cuando se hace tanto énfasis en una realidad que no es la mayoritaria,
Aquí la pregunta sería ¿por qué pasa esto? ¿Qué sucede? ¿Y por qué nos ha interesado centrar tanto el tema de la inmigración en la irregularidad? Como el resto de expertos, Piñol asegura que los datos reales pesan menos que los prejuicios criminalizadores. Un debate inflamado por la ultraderecha en un año, este 2024, en el que las llegadas han bajado. De hecho, hasta el 31 de mayo es uno de los años con menos llegadas por mar de la última década. Pero se instrumentaliza mucho más allá de las cifras. La motivación principal no es basada en los números de llegada que en el 2024 han bajado, de hecho, ni en la necesidad de hablarlo por la violación sistemática de los derechos fundamentales de los migrantes, tanto en el interior del territorio europeo cuanto el exterior. La razón es porque los Estados miembros desde algunos años han decidido, de hecho, de instrumentalizar el tema migratorio por su campaña electoral. Sara Prestiani, investigadora italiana experta en migraciones y que trabaja en Bruselas con distintas organizaciones defendiendo políticas de derechos humanos frente a la radicalidad, exige a Europa que cumpla sus principios, como hizo acogiendo a los ucranianos, y dejarse de competir por qué país es más duro. Una actitud a ir más allá, siempre más lejos, en el violar los derechos fundamentales, en hacer la propuesta que sembran siempre más surrealista, que sea un acuerdo con Albania para extraterritorializar el asilo y la migración, un acuerdo con Ruanda como ha hecho Inglaterra, utilizar país tercero, devolver el mar. Bueno, olvidar lo que son los elementos fundantes de la institución europea, la de democracia, el Estado de Derecho, y a instrumentalizar un fenómeno que tendría que ser tratado de una manera completamente distinta. Instrumentalizar la inmigración, usarla para ocultar otras realidades políticas domésticas, algo que lleva siendo así desde hace más de un siglo, sobre todo cada vez que hay una crisis económica. Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho, ha dedicado buena parte de su actividad académica y de análisis a estudiar las migraciones, y lo tiene claro. Es una herramienta de mucho peso en ese debate electoral, porque sirve para que quienes no afrontan la resolución de problemas reales como la vivienda, la inflación, el paro, etcétera, oculten esas deficiencias bajo la gran coartada de el pretendido debate migratorio. La falsedad de la idea de invasión ha hecho que Europa se centre en un debate de seguridad y de control fronterizo, de ahí el recientemente aprobado Pacto de Inmigración y de Asilo, y no en los derechos de los ciudadanos que ya están aquí entre nosotros. Y el olvido de que el objetivo de una política migratoria tiene que ser regular las condiciones de estancia de quienes están aquí, para evitar su clandestinidad y para evitar la explotación de la que no hablamos. Es decir, la llamada economía sumergida, que tiene cómplices, y esos cómplices no son las mafias. Las mafias se aprovechan del negocio que necesitan los cómplices que se benefician de esa explotación. Defender la inmigración no solo por interés económico nuestro, romper la falsedad o el mito de la invasión y romper también los argumentos supuestamente amenazantes de nuestro modelo de convivencia. Las propuestas de los partidos hablan del menos del 1% de los migrantes que viven realmente en Europa, los irregulares, del resto poco o nada en sus propuestas para los próximos años. Crónica 24/7.